Comenzamos de nuevo ya, bueno, comenzamos la primera ponencia que va a presentar Esther. Antes quiero yo decir que decía Montesquieu que feliz es el pueblo cuya historia se lee con aburrimiento. Y parafraseándole podríamos decir que feliz es el alumno de una disciplina jurídica cuyos libros son los de su padre o los de su abuelo, que esto no pasa aquí, porque bastante es que tengan los del curso anterior le valgan, que no le van a valer. ¿Por qué? Porque esto es una cosa en continuo cambio. Es difícil comprender una materia que está cambiando todo el rato, el derecho motorizado que decía antes la consejera, y eso nos genera, pues lo que contaba antes, muchísimas incertidumbres, que hoy tratamos de resolver un poquito. Incertidumbres que, como se ha expuesto inicialmente, primero empezamos por la ley reguladora de la jurisdicción. Desde el 98 hay 43 modificaciones legales, o sea, casi 2 por año, y eso nos ha generado, pues claro, un problema de interpretación y de aplicación, que vamos a intentar hoy avanzar un poquito alguna de las soluciones o entender la nueva implantación de la Ley 1/2025. Además, no solo influye como factor de cambio el legislador, que parece que todos los años piensa en nosotros para darnos una materia de qué hablar en el siguiente curso de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que también el Tribunal Constitucional hace lo suyo, hace su función constitucional y depura el ordenamiento jurídico y nos dice qué es lo que vale y qué es lo que no vale y cómo interpretar las cosas desde una perspectiva constitucional, y eso nos remueve los cimientos a todo el mundo, y esto es una cosa que me parece muy interesante que tratemos hoy aquí. Pero no solo eso, sino el Tribunal Supremo hace lo que tiene que hacer, arroja luz donde hay oscuridad y complejidad y confusión y nos dice los parámetros interpretativos de la ley de la jurisdicción y del resto de materias de derecho administrativo, por supuesto, y lo que se trata es de saber también un poquito cómo ha ido cambiando la interpretación de lo que dice la ley. Luego, al final, dice ya veremos lo que dice la jurisprudencia. Pues eso es lo que vamos a intentar hoy que nos cuenten, porque es realmente lo que hace el Tribunal Supremo de acuerdo con el artículo 1.7 del Código Civil. ¿Pero es el final de las modificaciones? Pues no lo creo. Por eso también van a venir a contarnos algunas de las eventuales reformas que se han quedado sobre la mesa y que es posible que en futuros cambios normativos veamos plasmadas en el BOE. Pero hay otra cosa también que yo creo que vamos a tocar porque, como se ha dicho antes, nos ha afectado de una manera transversal en nuestro trabajo, que ha venido para quedarse, que es el derecho europeo. Que al principio, en los primeros años, yo creo que todos entendíamos como una especie de extravagancia ajena a los conceptos propios del derecho administrativo español y que era una cosa pues, muy residual en los temarios de la carrera, en las oposiciones había pocos temas y que empezamos a entender el derecho europeo o a entender que el derecho europeo se nos aplicaba cuando salió la ley del IVA. Y entonces dijimos, bueno, que esto es que viene de Europa. Y es un impuesto que bueno, se trata de financiar los fondos europeos, pero los presupuestos europeos. Y en ese momento empezamos a entender que aquí a lo mejor esto era más gordo de lo que parecía y hoy ya es una cuestión transversal que en cualquier materia de derecho administrativo en España lo primero que tienes que ver es si hay derecho europeo que regule esto para entender qué ha querido decir el legislador cuando no está claro lo que dice. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si hay reglamentos, directivas, en fin, sentencias del Tribunal de Justicia ya las manejamos como las del Supremo. Y ante este panorama, pues con esto, como he contado antes, con esta edición del curso, pues pretendemos que nos expliquen estos factores de cambio. Y termino también con Montesquieu, que dijo que hay que estudiar mucho para saber poco. Y con este curso pretendemos que los que saben mucho y que compartan algo de lo que saben para nosotros aprender un poquito. Así que muchas gracias. Bien, pues buenos días. Vamos a comenzar con la primera de las ponencias y para ello tengo que presentar a don César Tolosa. Es un encargo difícil porque todos ustedes ya le conocen de sobra y también conocen todo su currículum, por lo que yo no voy a recitar ni sus logros, ni sus artículos, ni sus cursos, ni sus conferencias, y solamente voy a recordar que fue profesor mío en la Universidad de Cantabria en prácticas de Derecho de Trabajo, que luego, cuando yo fui juez en Laredo, él fue mi presidente del TSJ. Al poco de llegar yo a la Sala Contencioso fue nombrado magistrado del Tribunal Supremo y después presidente de la Sala Tercera. Y para culminar su carrera, de momento, magistrado del Tribunal Constitucional. Siendo esta la condición en la que le hemos convocado a estas jornadas, porque creo que representa la figura del juez conocedor desde hace mucho tiempo del derecho administrativo español y en especial de la doctrina del Tribunal Constitucional como factor de transformación de este derecho administrativo. Tengo que darle las gracias por su disponibilidad, siempre y en todo momento, para participar en este curso del cual es padre.
La carrera que he descrito resume todas sus facetas con claridad. Su calidad jurídica como juez, su gran capacidad organizativa, por eso ha sido acreedor de muchos nombramientos de libre designación como presidente. Pero como presidente no solamente ha organizado, sino que ha tenido una función representativa, desde mi punto de vista, excelente. En esta función yo he visto muchas veces a don César Tolosa defender la labor de los jueces y los magistrados, justificando siempre su confianza en nosotros y en el sistema judicial, lo cual es de agradecer y yo agradezco personalmente desde esta mesa. Y finalmente, aparte de su faceta como juez, organizativa y representativa, su faceta como orador. Es de resaltar, como conferenciante, yo personalmente le he visto, de haber escuchado no sé cuántas ocasiones. Sea cual fuera el tema, siempre lo explicó con meridiana claridad, utilizando a la perfección todos los conceptos jurídicos complejos, demostrando gran conocimiento de la última jurisprudencia y por eso sé que va a ser un placer escucharle hoy de nuevo en este curso. Muchas gracias por venir. Bien, buenos días. En primer lugar, como es lógico, y una vez más, mi agradecimiento a los directores de este curso por volver a contar conmigo. Son efectivamente 22 años ya, que parece que fue ayer cuando se inició este curso de la jurisdicción contenciosa administrativa, con uno de los ponentes que intervendrá en este curso, Javier. Ahí empezamos una andadura que afortunadamente han sabido recoger el testigo otros muchos excelentes profesionales para estar donde nos encontramos hoy. Me van a permitir que lo primero que haga es dar la bienvenida a la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, lo que conlleva también que se haya convertido en nueva codirectora del curso. Fernando ya tiene una mayor experiencia, al menos ya pagó la novatada el año pasado y, consecuentemente, me imagino que estará un poquito más tranquilo. Espero que sí, espero que sí. Lógicamente, de la misma manera y en justa compensación a esa bienvenida que doy a la nueva presidenta, tengo que hacer una especial referencia y un agradecimiento especial al que hasta ahora ha sido director o codirector de este curso, mi buen compañero y buen amigo, excelente jurista Rafael Losada. Muchas gracias, Rafael, por todo el trabajo que has desarrollado durante todo este tiempo. Veo aquí a muchas personas a las que, sinceramente, me gustaría saludar personalmente, luego lo haré, y me gustaría hacerlo desde esta tribuna. Es difícil hacerlo porque son muchos los amigos y compañeros que están aquí presentes. Lógicamente, no tengo más remedio que hacer una mención, siempre lo hago y lo haré siempre que sea posible, porque además él tiene la virtud y la paciencia de acompañarnos permanentemente, que es al profesor Luis Martín Rebollo, yo creo que el padre del Derecho Administrativo en la Universidad de Cantabria, y, como no, también a otro catedrático que me hace recordar al añorado Juan Manuel Alegre, como es mi querido amigo Javier Barcelona Llop, que también está presente en este acto. A los demás os ruego que me perdonéis si no hay una mención especial. A todos os tengo en mi memoria y a todos os tengo en mi afecto. Pero ahora lo que me corresponde es tener que agrediros con mi intervención y dejar las palabras amables para pasar a lo que es el puro y duro derecho administrativo. Hubiera preferido seguir dirigiéndome a todos ustedes o a todos vosotros en este tono, pero vamos a tener que cambiar el registro porque, si no, probablemente los directores del curso no harán que esté aquí presente en el 23 y les puedo asegurar que voy a tratar de hacer las oposiciones pertinentes para ello. Se me olvidaba hacer una referencia también especial, como no, al fiscal superior de la Comunidad Autónoma, que tiene la deferencia de estar aquí con nosotros, pese a que la jurisdicción contenciosa administrativa no es que sea ajena a la Fiscalía, pero no es el ámbito esencial de su funcionamiento, aunque también es verdad que el papel que desempeñan es sumamente importante. Bien. A mí me ha correspondido hablar, como por otra parte es bastante lógico, de la doctrina constitucional como factor de cambio de la jurisdicción contenciosa administrativa. La jurisdicción contenciosa administrativa es una jurisdicción que, en relación con la Constitución, tiene quizá una característica peculiar respecto del resto de los órdenes jurisdiccionales. ¿Por qué lo digo? Porque si es cierto que todos los órdenes jurisdiccionales tienen, de acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, la obligación de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y, por tanto, hacer realidad
el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, la jurisdicción contenciosa administrativa tiene constitucionalmente un segundo papel tremendamente relevante desde el punto de vista constitucional, y es el papel que le otorga el artículo 106 de la Constitución, en tanto en cuanto no se trata solo de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado y hacer realidad la tutela judicial, sino también, y lo que es más importante, en muchas ocasiones, de realizar el control de la actividad administrativa. Es cierto que, como decía hace un momento, el papel de control de la actividad administrativa no es una función exclusiva de la jurisdicción contenciosa. También le corresponde a la jurisdicción laboral en algunos aspectos, a la jurisdicción penal en aspectos quizá más accesorios y a la jurisdicción civil. Pero lo cierto es que hay que reconocer que la jurisdicción esencialmente dedicada a la función de el control de la actividad de las administraciones públicas es la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto nos lleva a una primera conclusión, y es que, teniendo en cuenta que la jurisdicción contenciosa administrativa tiene un doble papel constitucional, parece razonable que el Tribunal Constitucional haya tenido una especial atención a determinados aspectos de esa doble función, no solo desde la perspectiva del artículo 24, sino también desde la perspectiva de una interpretación de las normas procesales que permita hacer realidad el principio de la eficacia y de la eficiencia de la actuación administrativa mediante el control judicial, tal como establece el artículo 103 de la Constitución. Es por eso que voy a hacer referencia en mi intervención, luego expresaré cuál va a ser la síntesis o la estructura de la misma. Voy a hacer referencia a todos esos pronunciamientos, algunos generales, otros específicos, que ha realizado durante su historia el Tribunal Constitucional sobre esta jurisdicción. Una jurisdicción que, ya se ha dicho aquí, es una jurisdicción en constante movimiento, es una jurisdicción que, a mi juicio, desde la Ley de 1956 y esencialmente con un punto de inflexión importante en la reforma del año 1998, supone un intento por parte del legislador, no siempre con éxito, pero al menos siempre bien intencionado, de conseguir, insisto, una mayor adaptación de esta jurisdicción a los postulados de la Constitución. La Ley de 1998 incorpora el principio de oralidad al proceso en el procedimiento abreviado, incorpora otra serie de funciones, la propia estructura de la planta judicial con la implantación de los juzgados de lo contencioso, que son vías que, a mi juicio, sirvieron para una mejor conexión entre la jurisdicción contenciosa y el Tribunal, y la Constitución española. La última reforma, como todos ustedes saben, es la reforma que también se ha hablado aquí. El presidente del Tribunal Superior de Justicia ha hecho referencia a un aspecto relevante de la misma, que es la Ley 1.25 de eficiencia del sector público, que afecta esencialmente al ámbito del procedimiento abreviado, del que también se nos va a hablar aquí suficientemente. Les decía a ustedes cuál va a ser el contenido de mi intervención. Pues lo voy a dividir en dos facetas diferentes. Un primer grupo hará referencia a la doctrina que el Tribunal Constitucional ha establecido acerca de cuáles son las características del modelo de la jurisdicción contenciosa administrativa, cuáles son los rasgos distintivos de la jurisdicción contenciosa administrativa en algunos aspectos que han resultado polémicos. Y también haré referencia a determinadas resoluciones que, aun teniendo carácter concreto, tienen una vis expansiva en relación con la aplicación de la ley de la jurisdicción contenciosa en relación con el tema constitucional. Para dejar, en segundo lugar, y si es que me da tiempo y los directores no me cortan la intervención, que harán bien en hacerlo, porque yo suelo ser poco disciplinado en esta cuestión de los tiempos. Normalmente suelo ponerme el reloj, lo que pasa es que luego siempre se me olvida mirarlo y ya he decidido no ponerlo, porque ¿para qué? Es una tontería, simplemente es una expresión de absoluta ineficiencia. Digo que la segunda parte va a hacer referencia a las decisiones que ha tomado el Tribunal Constitucional sobre aspectos concretos y específicos de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en tanto en cuanto ha decidido o ha tenido que plantearse cuál es su compatibilidad o cuál es la interpretación correcta desde la perspectiva del principio de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución.
La primera cuestión a la que voy a hacer referencia de carácter general es una cuestión que siempre ha girado o ha estado alrededor de la propia naturaleza de la jurisdicción contenciosa administrativa y la posición que la Administración juega dentro del proceso contencioso administrativo. Estarán ustedes imaginando que me voy a referir al principio de igualdad de armas y al proceso contencioso administrativo. Se ha dicho y se dice, uno tiene que escucharlo en muchas ocasiones, que la jurisdicción contenciosa administrativa es una jurisdicción protectora de la Administración, lo cual demuestra que quien realiza esas afirmaciones ni sabe derecho administrativo, lo cual es siempre muy de agradecer, por cuanto agresiones verbales de esta naturaleza siempre son fáciles de responder. Lo que sí que es cierto, y no podemos negar, es que la Administración pública goza de prerrogativas y de privilegios. Eso es algo que es evidente y lo hace, en principio, vamos a dejarlo ahí, porque la Administración pública sirve a los intereses generales frente a los intereses particulares. Por tanto, es verdad que hay una situación de partida en la que existe una cierta desigualdad de las partes en las relaciones jurídicas que se plantean entre la Administración y los ciudadanos. También es cierto, y hay que reconocer, que en la evolución de la legislación española, tanto de la jurisdicción como de la Ley de Procedimiento Administrativo, se ha tratado, en la medida de lo posible, de favorecer o intensificar las garantías de los derechos de los ciudadanos para, en la medida de lo posible, equilibrar esa situación de desventaja en la que nos encontramos. Lo cierto y lo evidente es que en la jurisdicción, en el ámbito administrativo, tenemos que distinguir, a mi juicio, claramente entre dos momentos diferentes a la hora de afrontar el problema de los privilegios de la Administración. El primer momento sería el momento del procedimiento administrativo y, por tanto, la regulación que nuestras leyes 39 y 40/2015 realizan de ese procedimiento administrativo y, por otra parte, esa misma situación, pero ya trasladada al ámbito puramente jurisdiccional. Tengo que decir que en el ámbito del procedimiento administrativo creo que es claro la existencia de una situación de privilegio por parte de la Administración. Y, en ese sentido, creo que existen determinados principios de naturaleza general que siguen siendo hoy vigentes pese a las reformas legales que colocan al administrado en una situación de cierta desigualdad respecto a las prerrogativas que se reconocen a la Constitución, a la Administración. Vamos a citar 4 ejemplos que ustedes van a entender inmediatamente. El problema de la presunción juris tantum de validez de los actos administrativos y la potestad de ejecución forzosa de los mismos, el hecho de que esa presunción de validez traslade al administrado la carga de impugnar la actividad administrativa para romper precisamente esa presunción, la obligación que tienen los administrados de agotar la vía administrativa para acudir a la vía jurisdiccional o el problema de la ejecutividad y de la suspensión de los actos administrativos en que rige como carácter general, fuera del ámbito de las medidas cautelares, ese principio de ejecutividad. A mí lo que me preocupa es hasta qué punto esa desigualdad existente en el procedimiento administrativo podemos entender que se traslada al proceso jurisdiccional. Porque aquí sí que entiendo que empiezan a jugar principios constitucionales, también rigen en el ámbito del procedimiento administrativo, evidentemente, pero más en el ámbito jurisdiccional desde la perspectiva del artículo 24 de la Constitución, que es el principio de la igualdad de partes, el principio de la pluralidad de partes y el principio de contradicción. ¿Hasta qué punto, efectivamente, en el ámbito de la jurisdicción contenciosa se cumple esencialmente el primer principio, el principio de igualdad de partes? Esto supondría ni más ni menos que ambas partes dentro del proceso deberían contar con los mismos medios de ataque y defensa en todos los trámites y en todas las instancias hasta la resolución definitiva del procedimiento. Por tanto, en todos los trámites procesales, en los trámites de instancia y en los trámites de recurso debería existir esta existencia tal. El Tribunal Constitucional se ha preocupado de esta cuestión y lo primero que ha hecho ha sido situar desde la perspectiva constitucional a qué precepto corresponde el principio de igualdad de armas.
Se ha hablado sobre que el principio de igualdad de armas en el proceso no es sino una manifestación del principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha negado esta vinculación. Para el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad de armas no tiene su entrada o su conexión con el artículo 14, sino, como acabo de manifestar hace un momento, con el artículo 24 de la Constitución. Y, por tanto, se conecta esencialmente con la tutela judicial efectiva, con un aspecto concreto de la misma, como es el derecho de defensa. El Tribunal Constitucional ha manifestado en múltiples sentencias, yo les voy a hacer una advertencia, no les voy a citar sentencias, porque son muchísimas, y seguramente lo único que voy a hacer es perder tiempo y aburrirles, pero las sentencias están ahí. Estoy convencido que con su inteligencia y una buena base de datos las van a encontrar, no es nada difícil hacerlo hoy en día, sin necesidad de inteligencia artificial, simplemente con su inteligencia natural, en la que yo también confío y sigo confiando, porque su inteligencia natural confío más en ella en relación con la compatibilidad con los derechos fundamentales que en la inteligencia artificial, que me sigue planteando bastantes problemas desde la perspectiva del derecho a la intimidad y de otros derechos fundamentales. Lo dejo ahí apuntado porque ya se ha dicho aquí anteriormente. Digo que el Tribunal Constitucional ha entendido que efectivamente este principio de igualdad de armas es un principio que debe regir en la jurisdicción contenciosa administrativa, pero viene a afirmar, como ha hecho en relación con otros muchos derechos, que no se trata de un derecho de naturaleza absoluta, lo que determina que puedan existir en las leyes procesales, en concreto en la ley de la jurisdicción, distintos tratamientos dependiendo de cuál sea la calidad de la parte que interviene dentro del proceso. Eso sí, establece el Tribunal Constitucional que esa diferencia de trato debe siempre obedecer a una justificación objetiva y razonable. Dado este paso, el Tribunal Constitucional llega a un segundo paso, y es decir, hay una justificación objetiva y razonable a que existan determinados privilegios o prerrogativas por parte de la Administración, y el Tribunal Constitucional llega a la afirmación de que esto sí es cierto, porque tales privilegios, afirma, se justifican en el principio de eficacia que debe presidir la actuación administrativa y el servicio con objetividad de los intereses generales del artículo 103 de la Constitución. ¿Existen esos privilegios en la jurisdicción contenciosa administrativa? Claro que existen. Por ejemplo, el hecho de actuar en primer lugar. En segundo lugar, la propia regulación del expediente administrativo y la posibilidad de formular demanda sin la entrega del expediente, por mucho que se hayan establecido algunos tipos de consecuencias jurídicas extraídas de ese incumplimiento de la obligación de la entrega. La existencia misma del trámite de alegaciones previas en el posible planteamiento de inadmisibilidad del recurso, la práctica de la prueba, la prestación de caución en la adopción de las medidas cautelares, el papel privilegiado que tiene la Administración en la ejecución de sentencias o, en fin, un elemento también importante como es la posibilidad de ejecutarlas con las costas por la vía de premio, a diferencia de la que tienen los ciudadanos. Todos estos son manifestaciones, y hay más seguramente, de esta posición procesal. Por tanto, primera conclusión, hay que decir que la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa es una ley constitucional desde la perspectiva de que sitúa a las partes en una posición de igualdad y que cuando establece algún tipo de prerrogativa o de privilegio, el Tribunal Constitucional ha considerado que es ajustada a la Constitución en función esencialmente de las finalidades que cumple la propia Administración en relación con el artículo 103 de la Constitución. Por tanto, ese juego combinado del artículo 24 con el 103 lleva a la conclusión de la constitucionalidad de este tipo de medidas. Un segundo problema que ha tenido que afrontar el Tribunal Constitucional es un viejo problema, un problema que parece que lo tenemos todos resueltos en la teoría, pero no sé si lo tenemos tan resuelto en la práctica. Me voy a referir al problema de la naturaleza o no revisora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Yo creo que todos somos conscientes de que la ley de 1998, y en su exposición de motivos lo dejó suficientemente claro, la jurisdicción ha pretendido dejar de ser, la ley de la jurisdicción pretende dejar de ser una jurisdicción revisora para convertirse en lo que el Tribunal Constitucional denomina una jurisdicción plena, o por tanto una jurisdicción que puede revisar la totalidad de la actuación administrativa con independencia de lo que haya ocurrido en las fases previas. Porque esta es otra de las características que tiene la jurisdicción contenciosa. Es verdad que lo comparte con algunos aspectos de la jurisdicción laboral en relación con la existencia de un procedimiento administrativo previo, lo que conocemos todos como el famoso expediente administrativo.
La cuestión que se plantea, o que yo quiero plantear, no es tanto si estamos ante una jurisdicción revisora o no, algo que, como luego veremos, el Tribunal Constitucional no ha querido entrar a resolver, ha dejado de un lado, cuanto el problema de cuál es la vinculación que derivaría de esa naturaleza revisora, la vinculación entre el procedimiento administrativo y el posterior procedimiento jurisdiccional. Porque yo creo que aquí sí que todavía existen algunas dudas o algunas posturas excesivamente maximalistas que, a mi juicio, deberíamos empezar a abandonar. Yo creo que todos los que nos hemos dedicado a la jurisdicción contenciosa administrativa hemos observado como en alguna ocasión la Administración pública ha alegado la existencia de la desviación procesal. La desviación procesal es una institución en la que ustedes saben que, en definitiva, tiene su anclaje en el ámbito del carácter revisor de la jurisdicción. Usted, si lo que se trata es de revisar el acto administrativo, usted no me puede modificar en el ámbito jurisdiccional lo que ha ocurrido en el ámbito administrativo. Ahora bien, ese entendimiento de la desviación procesal, en ocasiones, a mi juicio, los tribunales lo han entendido de una forma excesivamente amplia, de tal manera que no se han ajustado exclusivamente al contenido de la pretensión ejercitada, pretensión que efectivamente no puede ser objeto de modificación, sino a las alegaciones y pruebas practicados en el procedimiento administrativo previo. O lo que es lo mismo, se ha pretendido hacer una especie de compartimento estanco que determine una cierta confluencia o vías de comunicación entre el expediente y la jurisdicción y el procedimiento contencioso administrativo, de tal manera que lo que no está en el expediente no está o no puede estar en la jurisdicción, en el procedimiento contencioso administrativo. Insisto que esta es una cuestión que yo creo que debe abandonarse claramente. En este sentido hay una sentencia, esta sí la voy a citar, porque no son muchas, es una sola, que se ha dedicado a examinar esta cuestión, que es la 23/2018 de 5 de marzo. En este asunto, el Tribunal Constitucional, estamos hablando del año 2018, por tanto, no estamos hablando del principio de la ley del 98, estamos hablando de 30 años después. Pues bien, aquí se planteaba la cuestión, o 20, no sé cuántos son, 20 o 30. Yo para las matemáticas soy un artista. Bien, un montón de años. Lo dejamos así resuelto, muchísimos. Lo dejamos así resuelto. En este asunto era un asunto en el que se impugnó ante un órgano jurisdiccional contencioso administrativo de primera instancia una sanción administrativa. Y el juez desestimó la demanda sin entrar a conocer de una de las alegaciones formuladas por el demandante, al entender que no la había planteado en vía administrativa y que, consecuentemente, la naturaleza revisora de la jurisdicción contenciosa administrativa impedía poder entrar a conocer de esa cuestión que quedó, por tanto, imprejuzgada. Vean ustedes cómo, a pesar de que la ley del 98 ya afirmó que no hay carácter revisor, todavía sigue apareciendo el problema del carácter revisor de la jurisdicción. Lo primero que hay que decir es que el Tribunal Constitucional, cuando se refiere al principio de tutela judicial efectiva en relación con la exigencia de la respuesta judicial, no se refiere exclusivamente a la respuesta a las pretensiones, sino que se refiere concretamente a las alegaciones y los motivos planteados por las partes. Consecuentemente, no basta para que se cumpla el principio de derecho de defensa del artículo 24 con que el juez dé respuesta a la pretensión ejercitada en el escrito de demanda, sino que debe dar respuesta a aquellas alegaciones, dice el tribunal, de carácter principal o sustancial, con lo cual sí es verdad que abre un cierto portillo a las que tengan naturaleza meramente accesoria sobre esta cuestión. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia de 2018, viene a decir que a él no le corresponde, por eso decía que abandona esta cuestión, terciar en la polémica, estoy leyendo textualmente, mantenida sobre el carácter de la jurisdicción contenciosa administrativa. No queremos entrar en esa cuestión, pero sí que es una cuestión de constitucionalidad establecer cuáles son los principios de aplicación de las leyes cuando esta aplicación conduce a negar el derecho a la tutela judicial efectiva y quebrantando el principio pro actione. Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que no puede admitirse que desde la perspectiva del 24 de la Constitución los tribunales van a sostener una posición puramente formalista
de lo que es lo planteado en el expediente administrativo y lo posteriormente planteado en la vía jurisdiccional. El Tribunal Constitucional viene a decir que lo único que exige, en su caso, el carácter revisor de la jurisdicción, sería la existencia de una actuación administrativa previa frente a la que la parte pueda ejercitar pretensiones. Ahí quedaría exclusivamente la posibilidad del juego de esa naturaleza revisora de la jurisdicción, porque, y acto seguido afirma, ante esa duplicidad en la concepción del contencioso como jurisdicción revisora o como jurisdicción plena, que nos encontramos ante una jurisdicción plena y que, por tanto, el órgano judicial tiene no solo la posibilidad, sino la obligación de conocer la totalidad de las alegaciones y de los motivos formulados por las partes. De tal manera que cualquier tipo de limitación en ese sentido supondría una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva y, consecuentemente, esa sentencia a la que estoy refiriendo lo que hizo fue estimar el recurso de amparo. El Tribunal Supremo, y yo no voy a meterme en el factor de cambio del Tribunal Supremo, aunque yo creo que el gran factor de cambio de la jurisdicción contenciosa administrativa lo está marcando el Tribunal Supremo, evidentemente. Yo, por tanto, aquí soy un convidado un poco de piedra, porque la jurisdicción constitucional, sí, ¿no?, desde la perspectiva que yo estoy analizando, evidentemente sí, es mucho más importante. Pero bueno, van a tener ustedes la suerte de tener después a una excelente magistrada del Tribunal Supremo que explicará estas cuestiones. La última sentencia que yo tengo recogida aquí es de 4 de julio de 2023, en la que la propia jurisdicción ya del Tribunal Supremo parece que acaba con este problema de la existencia o no de las alegaciones previas en vía administrativa, cuando dice que lo que debe hacer la Administración es justificar la legalidad de su actuación frente a los motivos alegados por la parte y termina diciendo, y esto es textual, hayan sido o no planteados ante la Administración. Esta cuestión tiene también su importancia desde la perspectiva probatoria, porque si acabamos de llegar a la conclusión de que las alegaciones y los motivos pueden ser distintos en la vía jurisdiccional, se pueden ampliar respecto de los del procedimiento administrativo, lo que hay que decir es que la actividad probatoria practicada en el expediente administrativo no es vinculante en la vía jurisdiccional. La primera cuestión que habría que analizar, y no vamos a tener tiempo, pero quiero dejársela aquí expuesta, es: ¿la prueba practicada en el expediente administrativo es prueba en sentido estricto desde el punto de vista jurisdiccional? ¿Lo es o no lo es? Aquí hay dos posturas. Yo voy a explicárselas a ustedes. La primera postura era una postura bastante intransigente que decía, mire, la prueba en el procedimiento administrativo no puede ser prueba judicial, entre otras muchas cosas, porque no se practica a presencia judicial. Se acabó el asunto. Y no puede ser prueba procesal porque no se practica en el proceso. La cuestión estaba resuelta. Lo cierto y lo evidente es que todos sabemos que tradicionalmente prueba practicada en el expediente administrativo se aporta y es valorada posteriormente en la prueba jurisdiccional. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es la doctrina que se ha ido sentando y que se ha ido abriendo camino? Aunque insisto que la cuestión sigue siendo polémica. La prueba practicada en el expediente es o puede ser considerada prueba judicial y tener eficacia dentro del proceso contencioso siempre que en la vía procedimental administrativa se haya practicado con las mismas garantías que se exigirían de la práctica de una prueba en vía judicial. Ese sería el requisito que se establece por parte de los tribunales. Pero esencialmente esto nos lleva a dos cuestiones. En primer lugar, que la valoración de la prueba efectuada por la Administración al dictar la resolución administrativa en el expediente no es una valoración que evidentemente vincule al juez, porque hablábamos antes de ese principio de presunción de validez de los actos administrativos, pero como todos ustedes saben, ese principio de presunción de validez se rompe desde el momento en que el acto administrativo es objeto de impugnación jurisdiccional. Por tanto, seguir afirmando, como todavía uno lee en algunas sentencias, que hay que desestimar la demanda por el principio de presunción de validez del acto administrativo, pues es una argumentación que a mi juicio no es sostenible, es una falta de motivación y además una motivación poco sostenible. En segundo lugar, y esto es también importante, es que esto significa que la parte puede practicar en el proceso judicial toda la prueba que tenga por pertinente, sin estar limitado por estos tres supuestos que tradicionalmente se consideraban los únicos en los que se podía practicar. Aquellos en los que no se pudo practicar la prueba en el expediente,
aquellos en las que se refería a hechos que eran sobrevenidos o a aquellos hechos que no habían sido objeto de prueba en el expediente por falta de diligencia de la parte. Se decía, mire usted, si usted no lo practicó o no se pudo practicar o son hechos sobrevenidos, solo en ese caso podría darse lugar a esta cuestión. En relación con este problema, a mí me van a permitir que haga un cierto comentario crítico sobre el contenido no de la ley de la jurisdicción, sino de la ley 39/2015. Porque si estamos diciendo que efectivamente la doctrina constitucional lo que hace es abrir la posibilidad a un enjuiciamiento pleno de la actividad administrativa, he dicho que en cualquiera de las instancias, a mi juicio, cuando hablamos de cualquiera de las instancias, también podríamos extenderlo a las instancias en el ámbito administrativo. O lo que es lo mismo, la posibilidad de que lo resuelto en el procedimiento pudiera ser también objeto de conocimiento pleno en la vía no jurisdiccional, sino en la vía de los recursos administrativos. Y esto, sin embargo, curiosamente, no lo permite la Ley 39/2015. Hay un precepto que probablemente pase muchas veces desapercibido, que es el 118.1 de la Ley 39/2015. Este artículo 118 dice que en los recursos administrativos no se tendrán en cuenta hechos, documentos o alegaciones cuando hubiera podido aportarlos no lo hubieran hecho. Ni tampoco se tendrán en cuenta pruebas, vean ustedes que es absolutamente lo contrario de lo que hemos dicho, lo cual resulta, a mi juicio, ciertamente incongruente con dos cuestiones. Una, que se limite más la actividad de la parte en la vía administrativa que en la posible vía jurisdiccional. Y, en segundo lugar, que aquí sí que haya una diferencia de desigualdad de trato importante, porque lean ustedes el artículo 118 en su integridad, el primer párrafo. El 118 lo que dice es que la Administración podrá incorporar hechos nuevos, con una sola obligación, dar traslado a la parte para que pueda efectuar alegaciones. Este artículo 118 de la ley fue objeto ya de una crítica bastante justificada y, por supuesto, no atendida, porque si no, no estaría hablando de ello, en el dictamen que realizó el Consejo de Estado al anteproyecto de ley 39/2015. Vean ustedes, por tanto, cómo, pese a que consideramos que todo está resuelto, siguen quedando resabios de algunas situaciones, les decía antes a ustedes, y ahora me ratifico, esencialmente en el procedimiento administrativo. Ahora voy a hacer referencia a dos o tres cuestiones que han sido polémicas, porque han tenido que ser resueltas por el Tribunal Supremo y después por el Tribunal Constitucional. Son tres cuestiones que afectan, y les decía a ustedes, que tienen una cierta vis expansiva, porque aunque son casos concretos, tiene cierta vis expansiva. La primera cuestión es la doctrina que ha tenido que sentar el Tribunal Constitucional en relación con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo a partir de la denominada doctrina Sacchetti. La cuestión es una cuestión sumamente importante. Les cuento inmediatamente lo que es esta doctrina Sacchetti. La doctrina Sacchetti es una sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España en el caso Sacchetti contra Iglesias. Era un ciudadano, quiero recordar que era argentino, que había sido sancionado por una infracción administrativa de blanqueo de capitales. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se planteó un problema que está ahí permanentemente también en el ámbito de la jurisdicción española, que es el problema de la doble instancia en materia penal. Pues bien, lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es colocar a la jurisdicción española contenciosa administrativa ante un reto importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema que no tiene el sistema de doble instancia en la jurisdicción contenciosa. Es más, yo sigo defendiendo que uno de los graves defectos que tuvo la implantación del recurso de casación contencioso administrativo es no haber ido acompañado de una generalización del recurso de apelación que hubiera dado lugar al principio de la doble instancia. Bueno, pues el Tribunal Constitucional nos dice, bien, su sistema es válido, pero ese sistema no es válido cuando se trata de sanciones administrativas, atención, que tengan naturaleza penal. Y aquí ya, lógicamente, nos encontramos con un pequeño problema. ¿Cuáles son las sanciones administrativas que tienen naturaleza penal?
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo dijo en una sentencia estableciendo los llamados criterios de la sentencia Engel. Es una sentencia dictada, creo recordar, en relación con un asunto holandés. ¿Cuáles son los criterios? Pues verán ustedes que les va a servir de poco. La calificación de la disposición a nivel interno, el tipo de infracción y la gravedad de la infracción. Y me dirán ustedes, entonces, infracciones importantes. Se ha aplicado la doctrina Sacchetti a una infracción de tráfico en Grecia simplemente por saltarse un semáforo. Lo que quiere decir que el criterio de la gravedad, en fin, es cuanto menos relativo. Eso es así. ¿Qué es lo que se trata? ¿Qué es lo que dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Que a las sanciones administrativas de naturaleza penal le es aplicable el artículo 2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que, por tanto, es necesario la aplicación de la doble instancia. Claro, insisto, nosotros no tenemos ese sistema. No tenemos ese sistema. Y el Tribunal Supremo tuvo que enfrentarse al problema de cómo se aplicaba en el derecho español la doctrina Sacchetti, porque la obligación de los tribunales nacionales es cumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque haya países que, en fin, lo del cumplimiento lo tomen con menos seriedad. Yo recuerdo una magnífica conferencia que pronunció en este mismo curso el profesor Barcelona Job sobre cuestiones de esta naturaleza, sobre la aplicación de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, el Tribunal Supremo que se enfrentó a esta cuestión lo resolvió en una sentencia de 25 de noviembre de 2021. ¿Y qué es lo que dijo el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo hizo de la necesidad virtud, permítanme la expresión. Lo que vino a decir es, miren ustedes, el recurso de casación contencioso administrativo sirve para cumplir el protocolo 2 el artículo 2 del protocolo 7. Por tanto, la existencia del propio recurso de casación es suficiente. Claro, yo presidí aquella sala. Bueno, no presidí aquella sala, presidí aquel pleno, porque es una sentencia de pleno, ni más ni menos. Y vuelvo a decir, yo también hice de la necesidad virtud. Nos sentimos congratulados en nuestra necesidad cuando nuestra virtud fue compartida por el Tribunal Constitucional, que nos dijo, han hecho ustedes muy bien. Yo sigo teniendo muchas dudas. Es más, el Tribunal Supremo sigue teniendo muchas dudas, porque solo les quiero trasladar a ustedes que acudan a los autos de admisión de la sección primera, de la sección de admisión del Tribunal Supremo en relación con los supuestos en los que se alega la doctrina Sacchetti para tener acceso a la casación como un supuesto específico de interés casacional objetivo no contemplado estrictamente en el artículo 88 y verán ustedes que encuentran soluciones para todo tipo. Hay un artículo publicado que establece que hay 8 criterios diferentes. 8 criterios diferentes. Y dirán ustedes, hombre, y no son capaces de ponerse de acuerdo, es que a veces es muy difícil. A veces es muy difícil. El Tribunal Constitucional zanjó la cuestión mediante la sentencia 71-22 de 13 de junio de 2022. Y efectivamente lo que dijo es que no había ningún problema desde la perspectiva de la doble instancia para cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos mediante el recurso de casación. Incluso cuando el recurso de casación es inadmitido por falta de interés casacional objetivo. Pero sí que estableció un nuevo requisito en el escrito de preparación del recurso, y es justificar que la sanción que se trata de recurrir es una sanción que cumple los criterios Engel y que, por tanto, tiene la consideración de sanción de naturaleza penal. Establece, consecuentemente, una nueva carga para las partes. Segundo problema. Un problema que se da y que tiene complicada solución. Es la relación entre el recurso de casación contencioso administrativo y el recurso de amparo. Y ahí sí que entra de lleno la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Como todos ustedes saben, en el 2007 se modificó la ley orgánica del Tribunal Constitucional estableciendo 2 grandes novedades. La primera, la necesidad de agotar la vía judicial previa, donde aparecían no solo los recursos ordinarios, sino esencialmente
el incidente extraordinario de nulidad de actuaciones del artículo 241 de la Ley Orgánica, y luego se producía también una objetivación del recurso mediante el concepto de la especial trascendencia constitucional. Esa objetivación del recurso sabemos todos que también se ha incorporado a la jurisdicción contencioso administrativa mediante un concepto diferente, pero que responde a una misma naturaleza, como es el de la especial trascendencia constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha manifestado que el cambio de sistema casacional en nuestro país tiene incidencia en el planteamiento del recurso de amparo, y tiene incidencia desde la perspectiva del requisito del agotamiento de la vía judicial previa, esencialmente en relación con el incidente de nulidad de actuaciones. Lo ha hecho en dos autos, un primer auto muy restrictivo y un segundo auto que le abre las puertas. Esto es importante para los abogados cuando quieran acudir después al recurso de amparo. Luego tendrán que tener ustedes mucha suerte para estar dentro del 2% de los recursos que se admiten. Pero bueno, por lo menos cumplan ustedes el requisito procedimental, ¿eh? Luego ya la especial trascendencia constitucional tiene mayores problemas. Fíjense ustedes si tiene especiales problemas que ni siquiera sabemos cuáles son los supuestos de especial trascendencia constitucional si no fuera por una sentencia del propio Tribunal Constitucional del año 2009, que es la que ha establecido cuáles son. Porque, a diferencia de lo que ocurre con la Ley de la Jurisdicción en el 88, aunque deje un listado abierto, se establecen estas cuestiones. ¿Qué ocurrió en el año 2018? Pues ocurrió que un sujeto al que se le desestimó su reclamación en vía judicial consideró que para qué iba a ir al Tribunal Supremo en recurso de casación si resulta que lo que él quería plantear es que el tribunal que había dictado la sentencia había efectuado una indebida valoración de la prueba. Y él sostuvo que como en el nuevo recurso de casación la valoración de la prueba no es susceptible de ser admitida o valorada por el Tribunal Supremo, que irse al recurso de casación le suponía perder el plazo para interponer el incidente de nulidad de actuaciones. Y muy gráficamente decía en su escrito: señores, me están abocando ustedes a un suicidio procesal. Y no le faltaba razón. ¿Qué es lo que hizo entonces? Decir, voy a optar por lo que yo considero que es más correcto. Y planteo contra la sentencia no casación, sino incidente de nulidad de actuaciones. Craso error. Craso error. El Tribunal Constitucional, en ese auto de 2018, le dijo: el que decide si se admite o no se admiten los recursos de casación es el Tribunal Supremo. Lo que usted opine nos da exactamente igual. Usted no podía haber ido directamente en el incidente de nulidad de actuaciones sin haber interpuesto el recurso de casación, aunque se lo hubieran inadmitido por falta del interés casacional objetivo o, en este caso, por plantear una cuestión que no es susceptible de casación. Claro, esta solución quizá era un poco fuerte, un poco dura. Y por eso el Tribunal Constitucional ha dictado un segundo auto, este es más amplio en cuanto a su criterio, que es el 112-2019. Vean ustedes que tardó un año en cambiar su criterio. El 112-2019 viene a decir que en aquellos casos en que el Tribunal Supremo inadmita un recurso por falta por defectos procesales no imputables a la parte, por tanto, no porque lo haya interpuesto fuera de plazo, no porque lo haya hecho sin legitimación, no porque no cumpla los requisitos del escrito de preparación, sino simple y llanamente por la falta de concurrencia a juicio del Tribunal Supremo del interés casacional objetivo, no es necesario en estos supuestos interponer el incidente de nulidad de actuaciones. Se puede ir directamente al recurso de amparo. ¿De acuerdo? Por tanto, quédense ustedes con esta idea. Auto de inadmisión por razones de fondo, no por razones formales imputables a la parte, no es necesario el incidente de nulidad de actuaciones. Y ahora la siguiente pregunta. ¿Y si planteo incidente de nulidad de actuaciones porque no me sé esta doctrina, he perdido el plazo para acudir al recurso de amparo? Respuesta del 2019, no. Un incidente de nulidad de actuaciones en estos supuestos en los que no es absolutamente claro el criterio que debe mantenerse, hay que interpretarlo desde la perspectiva del principio de proacción.
No sé cómo voy, me parece que voy muy mal. Una sentencia que me interesa destacarles a ustedes es una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional en relación con una cuestión que ya se nos ha olvidado a todos, pero que fue muy importante, tremendamente importante, que es el tema de la incorporación por la Ley de 2020 del artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción. Las autorizaciones para la ratificación de las decisiones administrativas en materia de salud pública. Recordarán ustedes. Bien, esto plantea un problema de los límites de la jurisdicción. Plantea un problema desde la perspectiva de los límites de la jurisdicción. El primer problema que planteaba es si efectivamente la jurisdicción tiene como finalidad exclusivamente juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y se decía, oiga, lo que no tiene es la obligación de completar la actividad administrativa ni efectuar un control previo de la legalidad de las decisiones administrativas en el ámbito de la lucha contra la pandemia. Y sin embargo, los que mantenían que sí, entre otros el Tribunal Supremo, se acogían al 117.4 de la Constitución, porque se decía que tendrán los jueces y tribunales las funciones atribuidas en el 117.1, juzgar y ejecutar lo juzgado, pero también las que expresamente les sean atribuidas por las leyes en garantía de cualquier derecho. Y diciendo, si la ley le había atribuido esa, estaba dentro del ámbito del 117.4. La Sala de lo Contencioso de Aragón, que fue una sala especialmente luchadora en esta materia, planteó una cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional dictó una sentencia, se lo dejo ahí, en el que, después de resolver un primer problema importante, y es qué naturaleza tenían las decisiones administrativas en relación con la pandemia, esto es, si eran actos administrativos plurales o eran propiamente disposiciones generales de naturaleza reglamentaria, se quedó con esta segunda opción. Lo que viene a afirmar es que los tribunales no están para confirmar la actividad o para completar la actividad de la potestad reglamentaria de la Administración. Y entramos en la segunda parte, me cortáis cuando queráis. Entramos en la segunda parte. Tutela judicial efectiva y jurisdicción. Aquí el problema fundamental son esencialmente, la primera parte serían los problemas que ha examinado el Tribunal Constitucional en relación con el acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa. Teniendo en cuenta, además, que nosotros tenemos un sistema, recordarlo, que establece claramente cuáles son las causas de inadmisión del proceso contencioso, artículo 51, y cómo se trasladan esas causas de inadmisión al contenido de la sentencia, artículo 69. De tal manera que el Tribunal Constitucional se ha planteado desde la perspectiva del principio de probazione, no sin reconocer que el principio de probazione no es un principio absoluto y que puede ser objeto de limitaciones y que tan ajustados a la tutela judicial efectiva, una decisión sobre el fondo como una decisión de inadmisión, siempre que esté razonada y justificada, vamos a entrar a analizar algunos problemas que se plantean. El primer problema que se plantea es el tema de la legitimación procesal y la tutela judicial efectiva. Parece que lo tenemos todo muy fácil resuelto. Pero fíjense ustedes que tan fácil no debe ser en la jurisdicción cuando tenemos un artículo 19 que no es un artículo precisamente sencillo. Es un artículo que tiene distintos apartados porque va regulando distintas formas de legitimación dentro del contencioso administrativo. El Tribunal Constitucional parte de un principio básico y es que hay que hacer una interpretación siempre amplia y no restrictiva del principio de acceso a la jurisdicción. Por tanto, hay que interpretar el contenido de la legitimación desde un sentido amplio. La última vez que lo ha hecho hace muy poquito. Sentencia 69/2025 de 24 de marzo. Por tanto, ahí tienen ustedes un ejemplo de una aplicación muy amplia de la legitimación. Y además, fíjese, me permito citarla porque yo en esa sentencia no estoy, porque estaba abstenido, porque yo había inadmitido cuando estaba en el Supremo por falta de legitimación el asunto. O sea que esta sentencia que les acabo de citar es un revolcón. Es un revolcón que uno se encuentra de vez en cuando, un revolcón. Yo no les voy a decir que no estoy de acuerdo con la sentencia. Estoy de acuerdo, lo único que les voy a decir es que no caí bien del todo. Después del revolcón, en fin, tuve algunas secuelas. Bien, ¿cuál es el problema
¿Cuál es el problema? Pues miren ustedes, los dos grandes problemas de la legitimación, hay muchos, pero dos grandes problemas de la legitimación son la legitimación colectiva y la acción pública. Son posiblemente los dos grandes problemas que desde el punto de vista práctico se nos plantean. Desde el punto de vista de la legitimación colectiva, se plantea tanto con las asociaciones como se planteaba respecto de las asociaciones sindicales. Las asociaciones sindicales hay que reconocer que hoy en día en el contencioso tienen una importancia enorme, entre otras muchas cosas porque la conflictividad en materia de empleo público ha crecido enormemente. Ese problema de la legitimación de los sindicatos ya no es un problema constitucional, ahora no deja de ser un problema de legalidad ordinaria. Saben ustedes que se ha modificado en la ley del año 25 la legitimación de los sindicatos, estableciendo el mismo régimen, exactamente el mismo régimen para los que sean laboralistas, que se queden con esta idea, que establece el artículo 20 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para la posibilidad de que los sindicatos presenten demandas en aspectos individuales en representación de sus afiliados. Sigue quedando el problema de las asociaciones y, esencialmente, la dificultad de establecer la conexión entre la acción ejercitada y las finalidades estatutarias de las asociaciones que ejercitan la acción. Pero me gustaría detenerme en la acción pública. Y me gustaría detenerme en la acción pública porque la acción pública está reconocida constitucionalmente en el artículo 125. La acción pública, que no está reconocida en todos los sectores del ordenamiento jurídico, tiene un papel preponderante, lo saben todos ustedes, en materia urbanística. Pues bien, estamos asistiendo, de momento sin éxito, a varios intentos de reforma de las leyes en materia urbanística para restringir el uso de la acción pública urbanística. Claramente, se habla del carácter abusivo del ejercicio de la acción pública. Yo siempre tengo que decir que cuando un ejercicio abusivo lo que hay que hacer es ponerle remedio, que la solución no es quitar la acción pública, claro, así no hay problema de que se ejercite abusivamente, no se puede ejercitar y se acabó. Y tengo que decir que el Tribunal Constitucional lo que sí que ha dicho es, mire usted, el legislador tiene posibilidad de utilizar o no la acción pública en la legislación ordinaria. Esto es un problema de legislación ordinaria. ¿Usted la reconoce o no? Pero si la reconoce, los jueces están obligados a aplicarla sin ningún tipo de restricción. Por tanto, voy a dejarlo aquí. Los proyectos que plantean convertir la acción pública urbanística en la acción medioambiental de la ley de 2007 ¿sería conforme con el 125 de la Constitución? Como es lógico, yo no voy a contestar a esta cuestión. Solo recordarles a ustedes que en la exposición de motivos de esa ley de responsabilidad ambiental dice que la acción que se regula no es una acción pública. Yo no lo he dicho, lo dijo el legislador. Segundo problema. Problema del emplazamiento de los interesados y la tutela judicial efectiva. También plantea bastantes problemas. ¿5 minutos? 5 minutos. Plantea muchos problemas. Fíjense ustedes, la ley parece que está dando la obligación de que la relación jurídico-procesal se establezca correctamente a la Administración, porque dice que será la Administración la que realizará los emplazamientos, remitido el expediente será el letrado de la Administración de Justicia el que examinará los emplazamientos y, en su caso, ordenará a la Administración que realice los pertinentes. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho es que, ojo, sí, de acuerdo, pero que la constitución válida de la relación jurídico-procesal es una cuestión que corresponde a los jueces y que, por tanto, los jueces son los que deben realizar esa constitución. ¿Qué requisitos hay para que alguien pueda ser emplazado? Pues lo ha dicho el Tribunal Constitucional en varias sentencias. Primero, que, lógicamente, la parte sea titular de un interés legítimo. No tenemos problema. Primera apreciación, de un interés legítimo en el momento de iniciarse el proceso, no después. Y me dirán ustedes, ¿y si se tiene después? Pues si se tiene después, como todos ustedes saben, la ley de la jurisdicción permite una personación tardía siempre y cuando
no produzca ninguna retracción del procedimiento. Pero si yo no estoy legitimado en el momento de la iniciación del procedimiento, no tengo derecho al emplazamiento. Segundo, que aquel que tiene que ser emplazado sea identificable. ¿Identificable a partir de qué? Del escrito de interposición del recurso, de la demanda o del expediente administrativo. Y tercero, que haya una indefensión real y efectiva, o lo que es lo mismo, que no haya habido un conocimiento extraprocesal. Yo aquí sí que tengo que reconocer que el criterio del conocimiento extraprocesal deberíamos aplicarlo con suma prudencia. Con suma prudencia, porque en muchas ocasiones partimos de la base de que esto, hombre, lo sabía todo el mundo y usted lo tenía que conocer. Yo creo que el conocimiento al que se refiere el Tribunal Constitucional no es un mero conocimiento de brocha gorda, sino un conocimiento mucho más estructurado. También se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones sobre las medidas cautelares. Sobre las medidas cautelares ha dicho que, ni más ni menos que sin tutela judicial, que sin medidas cautelares no existe tutela judicial efectiva. Por tanto, lo está estableciendo claramente. Aunque es cierto que, enfrentándose a uno de los privilegios de la Administración, que es la autotutela ejecutiva, fíjense ustedes que en el caso de la ratificación judicial estaríamos ante un supuesto de autotutela declarativa, aquí estaríamos ante un supuesto de autotutela ejecutiva. El Tribunal Constitucional admite esa potestad ejecutiva de la Administración con un solo requisito, que en ningún caso esa potestad de autotutela administrativa evite o ponga en riesgo el control judicial sobre la actuación administrativa. Lo que quiere decir que la Administración no puede ejecutar sus actuaciones hasta que un juez haya decidido acerca de las medidas cautelares que se le hayan podido plantear. Esto tiene cierta incidencia en un tema que, como todos ustedes saben, también está hoy de plena actualidad, como es el tema de la extranjería y la expulsión de extranjeros, donde tengo que decirles que los criterios del Tribunal Constitucional para suspender, porque también tenemos medidas cautelares, aunque algunas veces alguien no lo sepa, y digo que no lo sepa porque tengo que hacer la autocrítica de que las medidas cautelares en el Constitucional se utilizan más bien poco, sí lo hace en materia de extranjería, porque los criterios, llamándolos de otra manera, son prácticamente los mismos creo recordar que es el 138 de nuestra ley de la jurisdicción. Son prácticamente los mismos. Les adelanto, las expulsiones las suspendemos todas, pero aquí lo dejo. Lo que sí que dice el Tribunal Constitucional es que no le corresponde al Tribunal Constitucional valorar el acierto o no de la decisión del juez a la hora de adoptar o no la medida cautelar. Eso es un problema de legalidad ordinaria. Lo único que nos corresponde es que se cumpla el principio de tutela judicial efectiva. Esto es el control judicial sobre el establecimiento o no de la medida cautelar. También se ha pronunciado, verán ustedes que son distintas fases del procedimiento, el Tribunal Constitucional sobre la actividad probatoria y la tutela judicial efectiva, teniendo un criterio sumamente amplio en cuanto a la admisibilidad de la prueba y estableciendo cuáles son aquellos supuestos en los que la falta de práctica o la no de admisión de una prueba va a atentar al artículo 24. Estoy intentando resumir lo máximo posible porque esto es... Claro, el Tribunal Constitucional ha hablado prácticamente de muchas cosas. En primer lugar, que la prueba sea pertinente. En segundo lugar, que solo serán aquellas que están ajustadas a la ley, que no toda irregularidad es causante de indefensión, que, por tanto, la parte debe acreditar la indefensión sufrida y que, en consecuencia, solo en esos supuestos se dará lugar a la estimación. Todos estos recursos que analizan estas cuestiones son recursos de amparo. Todos son recursos de amparo. Y por último, y ya con esto termino, porque ya les he cansado bastante, en materia de ejecución de sentencias también, aquí sí que hay muchísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional quiere que las sentencias se ejecuten. Claro, yo les diría que en alguna ocasión me gustaría ver a un magistrado, yo como ahora están los dos lados, ver a un magistrado del Constitucional intentando ejecutar algunas sentencias. En fin, pero está bien que se siga diciendo. 3 garantías que establece el Tribunal Constitucional. Por favor, quédense con esto y termino. Primera garantía, garantía de inmodificabilidad del fallo. El fallo es intocable.
Por tanto, no hay posibilidad de alterarlo. Cuidado, porque alguien estará pensando, pero se puede sustituir por... El Tribunal Constitucional sí que ha dicho que, efectivamente, medidas que sean sustitutivas en aquellos casos de imposibilidad legal o material de las del 105.2 son justificadas y acordes con la Constitución. Pero lo que no se puede alterar es el contenido del fallo, sino el modo de ejecución. Vean ustedes que son dos cuestiones diferentes. En segundo lugar, le dice a los jueces algo que es muy importante, que es la garantía del agotamiento del procedimiento de ejecución. Deben ustedes realizar toda la actividad que está en su mano para que las sentencias se ejecuten. Toda. Y, por tanto, cualquier actitud prudente o insuficiente es una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva. Y, por último, el último requisito es... esa era la garantía de interpretación finalista del fallo, ya me he pasado. La garantía de agotamiento del procedimiento significa algo más, y es que ustedes tienen que estar permanentemente pendientes de cómo ejecuta la Administración el fallo para evitar fraudes en la ejecución. Y termino con una frase que a mí me encanta, me gusta mucho decirla, el otro día la dije en el Tribunal Constitucional. Es una frase que tiene el Tribunal Supremo para aquellas administraciones que hacen como que ejecutan, pero no ejecutan. El Tribunal Supremo lo llamó en una ocasión, y no sé quién le puso el nombre, pero me gusta, verán ustedes que estoy poniendo un cierto... la insinceridad de la desobediencia disimulada. Pues esa insinceridad de la desobediencia disimulada es contra la que los jueces deben resistirse. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ya avisé que iba a ser una gran conferencia. Se abre un turno de preguntas. Pues si alguien de ustedes quiere realizar algún tipo de pregunta. Yo advierto de una cuestión, y es que el sitio es muy bonito, pero ahora acaban de dar las luces y es una maravilla, porque hablar a oscuras es tremendo. Y se lo digo por una razón, porque es que yo cuando estoy hablando normalmente veo las caras de ustedes, y cuando veo las caras de ustedes soy capaz de decir esto no va bien. Y cuando me apagan la luz, pues estoy, ¿me entienden ustedes? Ahora, como últimamente parece ser que lo que se lleva en este país son los apagones... Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta que realizar? Bueno, la verdad es que ha sido una conferencia muy completa, como yo siempre decía, y lo que tendríamos todavía que hablar, ¿no?, de privilegios o de igualdad de partes o de igualdad de armas cuando hablamos de silencio administrativo o cuando hablamos de las costas procesales. O sea, que se nos han quedado algunas cosas o algunos flequillos que podríamos estar hablando, y es una pena que se nos haya agotado el tiempo, porque a mí me gustaría seguir hablando con César 1 o 2 o 3 o 4 horas más. Muchísimas gracias por la participación, y pasamos ahora a la segunda de las ponencias. Muchísimas gracias.